Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Portal Geek, tu portal a la diversión. Nos encontramos nuevamente aquí con mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Alejandro, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros audio escucha. Aquí estoy en mi casita, aquí un poquito cansado porque estaba harto ocupado con temas de la universidad. Estoy preparando mi examen de grado y demanda harto tiempo, pero siempre queda tiempo para hablar del podcast y de las cosas que nos gustan. ¿Y tú, Alejandro, cómo estás ahí? La verdad es que súper bien, súper contento y emocionado esta semana, bueno, por todos los nuevos cambios que se van a producir en el podcast, se vienen cositas, y también súper contento porque empecé a jugar por fin Pokémon TGC. Lo que había aplazado por tanto tiempo, por fin lo retomé gracias a mi hermana menor que se interesó en el juego. Amigo, déjeme advertirle que ese es un camino sin retorno, así que prepárese bastante, con tiempo y con una paciencia porque lo demanda. Los TCG lo demandan y Pokémon es un juego que demanda harta paciencia más que otra cosa. Ya lo va La, a entender cuando esté avanzando en el juego. Sí, la verdad es que me lo advirtieron cuando compré las cartas, de que esto cambia muy seguido, hay mazos que van surgiendo, nuevos caminos, nuevas estrategias, todo lo que va surgiendo, y eso no es que se demande una exigencia mental, sino al bolsillo. Pero bueno, estimado, pasando al capítulo y al meollo del asunto, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? Bueno, hoy día vamos a hablar de una saga de juegos que era una parada obligatoria en nuestro podcast, porque es una saga de juegos, yo creo que conocida por cualquier tipo de persona que se considere gamer, incluso las personas que no son gamers, por adultos, abuelos, niños, no importa la edad, yo creo que la mayoría ha escuchado sobre el GTA, la saga de Grand Theft Auto, la saga de los antihéroes por excelencia. Yo creo que esa es la palabra que Sí. mejor describe a los protagonistas de esta saga de juegos. La verdad es que sí, estimado amigo, vamos a estar hablando de esta saga de juegos que ya tiene el estatus de ser una saga icónica. Una saga que ha acompañado a muchos y a muchas en todas las triquiñuelas y los delitos que se pueden cometer por las calles de todas estas ciudades y que ha traspasado por un montón de consolas. Ya esta saga ha tenido un camino por todas las consolas, por todas las compañías, atraviesa todo, incluso hasta la rama de los PC, ¿ya? Entonces una saga que teníamos que tocar, que teníamos que trabajar y que teníamos que rememorar. Bueno, esta es una saga que fue creada por David Jones y fue desarrollada en ¿El un de Piratas del principio, Caribe? ese mismo, David Jones. No, este es David Jones, ¿ya? Desarrollada por la compañía británica DMA Bridgens, que es, bueno, es el nombre extinto de la compañía. Hoy en día es más conocida como Rockstar Games. Luego fue igual, las posteriores entregas fueron creadas, las historias, por Sam y Dan Houser, un grupo de hermanos. Además de algunas colaboraciones externas, principalmente una de las más conocidas de la señorita Leslie Bensayer. Esta es una de las sagas de videojuegos más conocidas, no solamente por lo que yo decía de que es la saga de antihéroes por excelencia, sino por, en primer lugar, la saga de juegos de mundo abierto más exitosa en ese ámbito que existe hasta el día de hoy, 2022. Además de la violencia y el grado de polémicas que se han generado por este mismo sistema de juego que es el mundo abierto. Y la verdad es que Rockstar se ha caracterizado por generar juegos así, po. Recordemos lo que pasó también con Bully y con Red Red Redemption, que son juegos caracterizados por tener una especie de mundo abierto en donde uno puede tomar acciones y caminos libres, aparte de la historia. Y la mayoría involucran este tipo de libertades. Y es verdad porque estos juegos están catalogados principalmente, bueno, los primeros para mayores de 16 años y con el posterior desarrollo de las demás entregas para mayores de 18 años o mayores de edad, que es el grado más alto para un videojuego. Y es que, como veníamos diciendo, el hecho de que un juego sea de mundo abierto da espacio a muchos tipos de escenarios posibles al momento de elegir la jugabilidad del NPC. Porque, bueno, el juego se llama Grand Theft Auto, que en traducción, la traducción literal sería el gran asaltante o el gran robador de autos. O sea, ya uno ya se puede hacer una idea de qué va este juego. Y es que una de las características por las que es más conocida esta saga de juegos es porque los antihéroes, personajes principales, lo que más hacen en los juegos son delinquir porque, por si no,
si no por decir lo que más hacen, es lo único que hacen. Y es lo que hizo famoso a los personajes principales y lo que les dio ese carisma que atrajo a la mayoría a jugar, el ámbito de poder delinquir. No sé qué opinas tú de eso, ¿vale? Sí, la verdad es que es uno de los puntos que tiene este juego, de los puntos fuertes y de la trama. A mí siempre los juegos de Grand Theft Auto, de GTA, ya digámosle GTA para no enredarnos, siempre me recordaron como este tipo de películas de mafiosos de los años 2000 o incluso un poco con Miami Vice, como a lo que era Tony Montana, como esa vida del que venía de abajo, pero llegaba hasta el tope a ser un jefe, pero no por la vía correcta, no de la forma legal, sino teniendo que escalar dentro de las mafias, dentro de las organizaciones criminales de las distintas ciudades que se nos presentan. Entonces, ese es el camino que nosotros tomamos y que como jugador al mismo tiempo queremos llevar al límite, ya dejándonos fluir tal vez en estas conductas criminales y delictuales con todo lo que los NPCs como tú mencionas. En todo lo correcto. Y bueno, uno de los principales también ámbitos que hizo tan famoso esta saga de videojuegos fue el sistema de jugabilidad en 3D. Porque bueno, para los que no saben, esta saga de juegos comenzó en un principio en juegos en 2D. Las primeras entregas de Grand Theft Auto salieron para el computador, para el PlayStation 1 y también había una versión que por lo menos yo nunca conocí que era para Game Boy Color. Esto me sorprendió cuando estábamos buscando la información de esto de las versiones para Game Boy. Cómo ya se estaba explorando todo esto dentro de esas pequeñas consolas, me sorprendió bastante. Es que la verdad yo por lo menos tuve que buscar imágenes y videos de cómo era el juego en sí, porque nosotros que hemos tenido Game Boy, principalmente por nuestra saga de Pokémon, no, yo al menos no me podía imaginar cómo era jugar GTA en un Game Boy. Pero claro, la verdad es que la jugabilidad de ese entonces varía y es muy distinta a la actual. Sí, po. La verdad es que eso es un cambio que se ha notado en la serie, en la saga, perdón, la serie de videojuegos. Y es porque en un principio esta saga partió con un llamado plano cenital, que es este plano que, si es que alguno de nuestros audio escucha, jugó los primeros juegos, es esa visión solo desde arriba. Ya es como si nosotros estuviéramos en el cielo directamente mirando hacia abajo. En ese plano partió la saga y nosotros prácticamente podíamos ver como la cabeza del protagonista de los juegos originales. Y después, ya con el paso del tiempo, la evolución de la tecnología, de las consolas, los motores gráficos, fue cuando pasó allá este plano picado, oblicuo, que es el plano regular o normal que conocemos en la actualidad. Este tipo de plano que muchos conocemos también con la vista desde arriba, era muy común en este tipo de consolas porque, bueno, era un tema de limitación gráfica que tenían las consolas de ese tiempo y que fue explorado no solamente en entregas como el GTA, sino en las primeras versiones de los Sims, en juegos también. Ah, verdad, verdad. Sí, sí, los Sims eran así desde arriba. Bueno, las versiones actuales igual, pero la única diferencia es que son en 3D. Pero bueno, para no desviarnos del tema, habían versiones también de Power Rangers y las primeras también, las versiones de carreras, los primeros juegos de carreras eran muy distintos a los que son ahora. Sí, pues. Esa es la vista cenital que nos dice Alejandro, o vista desde arriba. Y justamente lo que tú mencionas de los juegos de carrera, los juegos de Game Boy se parecen mucho a los juegos como de los 80 de carrera. Por las mismas limitaciones del hardware de la consola, hacían que se viera como un juego casi retro. A pesar de que, bueno, la consola igual es antigua, pero no era el mismo nivel gráfico que se tenía en el PS1, por ejemplo. Con ese avance uno ya se daba cuenta de la evolución tecnológica que se presentaba, hasta que llegamos a las entregas en 3D, que yo creo que es como, al menos yo, conocí la saga de GTA. Tú, Alejandro, ¿cómo fue que conociste esta saga de juegos? Mira, siéndoles sinceros, yo el primer título que conocí fue la entrega más, más popular que tal vez vamos a hablar más tarde, que era la saga de San Andreas. Y fue por la propia popularidad del lanzamiento. Yo no había jugado antes un título de GTA o si lo había visto, lo debía haber confundido con algún juego de pandillas o de autos, pero así bien X, que no me llamó la atención. Pero todos mis compañeros, todos mis amigos, mis primos y conocidos estaban siempre hablando del GTA, del GTA. Y siempre yo creo que también tú escuchaste acerca de, no, el San Andreas, el San Andreas. Entonces, hasta que un día, ya cuando desbloqueé mi consola, lo jugué, ahí fue donde ya me adentré en este mundillo. Pero sin embargo,
Me costó mucho tiempo tomar ese título con, con el trasfondo de la historia. ¿Ya? Yo lo jugaba simplemente para matar, disparar, robar autos. Eso era la finalidad que lo jugaba. ¿Y tú cuál fue el primer título que conociste de esta franquicia? Mira, para ser sincero a ti y a nuestros oyentes, estoy muy confundido. La verdad no recuerdo muy bien cuál fue la primera entrega que jugué. Sé que tuvo que ser entre el GTA Vice City o el GTA San Andreas. Fue uno de los dos. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces principalmente jugaba en computador, en PC. Y recuerdo que tenía un amigo en básica, el Luis, que si estás escuchando el podcast, te mando saludos. Era el que me pasaba la mayor cantidad de juegos al computador y me los instalaba, porque yo en ese sentido era bastante, no sé cómo decirlo, incompetente, no sé, Te, no lle- sabía cómo se hacía esas te cosas. llevaba el Yo acceso me, directo. claro, yo me dedicaba a jugar. Yo jugaba y con eso era feliz. Pero no recuerdo cuál fue el primero de los dos. Sé que el GTA Vice City es el GTA al que más horas de tiempo en juego le he dedicado a mi vida. Y que más adelante tuve el GTA Vice City Stories, que fue una continuación del GTA Vice City. Pero en primer acercamiento tiene que haber sido con una de esas dos entregas. La verdad es que esos son súper buenos juegos. Yo no jugué el Side Stories. Vice City Stories. Sí, se me lengua la traba a veces. Pero no jugué ese, pero sí los otros lo jugué un poquito. Pero como te digo, lo que más tiempo le dediqué fue al San Andreas como tal. Ahora que dijiste lo del el Vice City Stories, antes de comenzar ya a recorrer esta saga, me gustaría contarle a nuestros radioescuchas a nuestros audioescuchas, no es la radio esto, no nos hemos vendido todavía. Todavía. Todavía, Ya, sigamos. todavía. ¡Cachín! Que este capítulo, esta primera entrega del capítulo, va a tratar sobre la línea principal, ¿ya? Sobre la saga de juegos principales, es decir, como si contásemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Hasta el 5 en realidad. Pero no va a tocar los juegos que son un side quest, por así decirlo, que complementan todas las historias, porque nosotros sabemos que todo este tipo de juegos se entrelaza y todas las historias que circulan, ¿cierto? O rodean a los otros títulos con el mismo nombre, complementan esa historia. Pero esta vez nos trataremos de enfocar simplemente en la línea principal de juego, recorriéndolos, recordando y ojalá otorgándoles, ¿cierto? La posibilidad de recordar también algún evento memorable que hayan podido tener mientras jugaban alguno de estos juegos. Bueno, y para dar inicio un poquito a lo que es la historia de los GTA, hay que mencionar, hay que comentar que las primeras entregas del GTA no fueron una revolución, no fueron muy bien recibidos por el público en general. Claro, vendieron bastante, cifras bastante considerables, bastante buenas para lo que son los números de la industria de ese tiempo, pero no fue una revolución. Y es principalmente por lo que estábamos comentando hace unos momentos, de que la jugabilidad en vista aérea no llamaba tanto la atención como lo fue más adelante el 3D. Y es que las primeras entregas, el GTA 1, el GTA 2 y sus demás variantes, el GTA London, que es la misma entrega pero situada en London, eran En en Londres. este tipo, en Londres, eran con este tipo de vista, una vista aérea. Aparte que tenía muchas más limitaciones de las que las entregas posteriores tuvieron. Pero lo que sí hay que destacar era que al menos uno de los aciertos que tenían estas entregas era que la inteligencia artificial presente en ellos tenía un grado de consideración de las acciones del protagonista que iba aumentando la dificultad del juego a medida que mientras más delitos hacías o mientras más infracciones cometías, se ponía más difícil. Eso es algo que pude por lo menos experimentar en carne propia, por decirlo de alguna forma. La primera vez que jugué el GTA 2, que fue el primer GTA que jugué en este tipo en 2D. Y fue una de las razones por las que nunca más volví a tocar esa entrega porque lo encontré muy difícil, aparte de muy distinto a lo que uno estaba acostumbrado, que eran los GTAs en 3D. No sé si tú, Alejandro, conociste esta saga cuando era 2D, porque yo tengo entendido que tú conoces más la saga en 3D, pues, desde el San Andreas en adelante. Sí, pues lo que pasa es que ahí llegamos al mismo punto que te mencionaba con anterioridad. Yo creo que las primeras entregas en 2D no fueron tan
populares o conocidas, tal vez fueron más de nicho en un comienzo, porque parecían cualquier juego. O sea, parecían como un juego X de cualquier franquicia o un título aislado. Ya, a pesar de que estamos hablando del uno o del 2 que a lo mejor ni se planeaba tener una saga en su comienzo, pero parecía un juego súper básico, súper simple, ya sea por la calidad gráfica o tal vez por la propia vista. Literalmente parecía como un juego barato. Ya, a lo mejor la historia o el trasfondo sí podía enganchar a mucha gente, pero en mi caso, como te digo, si los vi, no, si te he visto no me acuerdo, ¿cachai? Porque nunca me llamaron la atención cuando salieron, por así decirlo. Pero sí ya, mientras hacía esta investigación, me dediqué a verlo, vi un poco de la jugabilidad, ¿cachai? Me dediqué a recorrer estos juegos en 2D y la verdad es que son básicos, tanto en jugabilidad como en gráficos, pero sí, sí, es verdad que mientras más delitos cometes, más te castiga la IA. Cosa que después no fue tan recurrente esta modalidad, o al menos uno no se percataba de eso. Efectivamente. Otra cosa no menor de estos primeros juegos es que nos introducen la ciudad de Liberty City, que es la ciudad más icónica de la saga de juegos de GTA, que básicamente es una recreación ficticia de lo que es Nueva York, pero da el pie a que todas las entregas de los GTA estén conectados por eventos que se van a ir conociendo en las sagas históricas a medida que tú vas jugando. Y aquí es cuando nosotros no, el juego da un salto al éxito con la salida del GTA 3. ¿Nos puedes conversar un poquito tú de eso, Alex? ¿Cómo fue este salto? Sí, po, acá llegamos como a la revolución de la franquicia. Ya nos adentramos a lo que es el 3D y acá estamos presenciando la genialidad de Rockstar. Aquí ya Rockstar pasa a dar así como a pisar fuerte, creando el género ya de los sandbox. Aquí ya se lanzó a la piscina y creó este género que hoy en día es súper conocido, masificado y sumamente jugado. Al entregarnos la libertad en es justamente el Liberty City. Ya, nos entregan esta libertad en Liberty City. Y a todo esto, todos los nombres de los GTA tienen un referente a la ciudad en la que están inspirados. Porque, por ejemplo, Liberty City está inspirado en Nueva York, como la ciudad de la libertad. Y es esta ciudad más viva, ¿ya? Se genera mucha más interacción con los NPCs, algo más parecido a lo que fueron los títulos posteriores, ya que heredaron al sentar las bases de lo que iba a ser el futuro de la jugabilidad y que también se exploran en otros títulos de la compañía. Aparte, en esta saga a partir de este juego, de la saga, se empieza a incluir de mejor manera lo que yo creo que considero uno de los mejores aciertos y por lo que igual mucha gente se adentró a jugar esta saga de juegos, que es la incorporación de las claves o de los trucos, al menos de una manera más efectiva, Los porque por lo cheats. que los cheats, porque por lo menos por lo que yo estuve investigando hasta el momento, yo desconozco si en las primeras entregas era válido ingresar algún tipo de clave o cheats, pero uno de los principales boom que le dieron éxito a GTA 3 fue la posibilidad de que existiera mucha cantidad de código que desbloquea ciertas, ya sean vehículos, armas, ropa, algunas misiones, y qué es lo que da ese aire ¿cómo decirlo de alguna forma? Que te atrae, que te llama, o puedes sacar un vehículo bacán sin necesidad de estar robándolo. Puedes tener un acceso a una gran cantidad de armas sin tener que estar juntando dinero, ir a la armería a comprarlas. Sí, lo que pasa es que esos códigos, los cheats o game chart, como nosotros más los conocimos por, por tener una Alakazam siendo un único jugador, pasa por lo siguiente. La mayoría de esos códigos son menús ocultos o funciones que ocupan los desarrolladores para poder testear. ¿Cachai? Como cuando sale un juego, ya necesito ocupar ahora el tanque, ya, pero no voy a estar recorriendo todo el nivel, ¿cachai? O la pantalla, voy a necesitar cumplir ciertos requisitos para poder sacar el tanque. Mejor saco el tanque de una manera. ¿Cachai? ¿Te acordás que antes en los juegos, como en la arcade sobre todo, estaba el tema de los menús ocultos? Que para Sí, activar ciertas funciones tú tenías que hacer una combinación y ahí se desbloqueaba un nivel que era, o sea, un menú, que era como una especie de menú desarrollador,
¿cachai? En donde tenía otro tipo de funciones. Todo eso salía en todos los videojuegos, po, ¿cachai? Ahora, que ese tipo de cosas se filtrasen, ahí cambia totalmente el panorama. Ahí se te abre otra libertad para los jugadores en donde, pucha, desde el comienzo podéis pilotear un F-16, po, y hacer todos los trucos, bombardear todo. Entonces, obviamente, siempre está en esto, en mayor o menor medida, dependiendo de la complejidad y de lo que te permite hacer el juego. Bueno, y la verdad es que toda esta evolución, toda esta revolución, nivel de inmersión en estos títulos, se lo debemos principalmente a la entrega que popularizó el éxito de los juegos en 3D, que fue el Super Mario 64, y cuya fórmula se Gran expandió a juego. otras entregas que no eran necesariamente los plataformeros. Yo siempre, siempre menciono la copia del GTA, lo que yo consideraba la copia del GTA, versión Los Simpsons, que era el GTA, perdón, Los Simpsons Hit and Run. Y también, o la saga de juegos de mafia. Sí, o también lo mismo iba a trastocar. Yo creo que hay muchos juegos que, bueno, si vamos por orden, hay muchos juegos que le deben mucho a muchas franquicias. Entonces, en este caso podemos decir que Super Mario 64 revolucionó el tema, el mundo, perdón, de los juegos en 3D, así como esta saga de GTA también revolucionó y le dio mucho espacio e ideas a muchos desarrolladores para crear otro tipo de juegos, po, y otras franquicias, como tú mismo dices, que es el Mafia, por ejemplo, que es, Exactamente. que es como el más cercano, como el título más que más se puede aproximar a la saga, po. O por ejemplo también, si ya le queremos colocar hacking y todo esto, podemos hablar de que también Watch Dogs es un juego que se acerca mucho también a la saga. O si nos vamos a Japón, la saga Yakuza, que también trata más o menos de delincuentes que tienen que cumplir misiones para poder completar la historia principal. Así, así mismo. Y bueno, retomando un poquito el tema, fue tanto el éxito de GTA 3, por todo lo que habíamos comentado, que aquí fue cuando Rockstar se tiró a la piscina, se lanzó con todo y sacó un nuevo éxito que fue el GTA Vice City. Este es uno de los GTAs al que yo más horas le he dedicado de juego de mi vida, principalmente porque, uno, soy un manco jugando en computador, y dos, porque el juego tiene un carisma especial. Estamos jugando en la ciudad de Vice City, que entre paréntesis está basado en Miami, Miami Vice. Miami Vice. Y, y tiene todo lo característico de esta ciudad, desde la vestimenta, la indumentaria de los NPC, la música, las locaciones, todo. Y eso es algo que la verdad llama mucho la atención y mantuvo inmerso a muchos jugadores durante muchas horas de juego. No sé si tú, Alejandro, bueno, yo creo que sí, pero escuchaste el mítico tema de, lo voy a cantar, ojalá no romper algún tímpano que dice, la vida es una vender, hola toma, hola deja. No sé si lo he escuchado, yo creo que sí, bo. Sí, me suena, me suena. Es un temazo inspirado, o sea, no inspirado, que nació en este juego. Y es que esta era la versatilidad y el ámbito de gran alcance que tuvo estos juegos. No sé qué nos puedas comentar tú de esto, tú lo tienes que haber probado, ¿o no? ¿O Sí, jugado? este juego, bueno, contextualizando un poquito, es la sexta entrega de la saga de GTA. El sexto juego, el título que sale, y la segunda es para plataformas como PlayStation o Xbox, que sí ya son consolas un poco más desarrolladas, más potentes, que pueden tirar más, y que también entran dentro de la categoría de sandbox. Este juego fue ya una aproximación a lo que era el GTA San Andreas, porque la jugabilidad era súper parecida, la calidad gráfica, lo que uno podía hacer, la libertad que te entregaba. Entonces, yo creo que sentó las bases, ¿cierto? Y fue esto refinado ya después en GTA San Andreas. Esta historia transcurre en el 86, 1986, en ¿dónde dices tú? En Miami Vice. Y el Vice City. protagonista, Vice City. Y el protagonista aquí que manejamos acá era Tommy Vercetti. Tommy Vercetti, ya un ex convicto, que la mayoría parte así después, como que todos somos expresidiarios. Y después de salir de la cana, típicamente tenemos que empezar a seguir las órdenes de nuestro patrón que nos va poniendo misiones y nos vamos involucrando y desarrollando la historia. Sí, pues, es que
esa es la historia principal de básicamente todos los GTA. Algún ex convicto o no sé, algún delincuente que empieza a hacer misiones, no solamente para un solo jefe o para un solo suministrador, sino que se da una de las opciones principales en la saga de juegos del GTA, de que no necesitas cumplir una misión para desbloquear otra. Porque al ser un juego de mundo abierto, tiene una jugabilidad no lineal. No tienes que seguir haciendo A para llegar a B sin antes tener que tener resuelta una misión C. Y esto es bastante llamativo porque es lo que caracteriza a los juegos de GTA y a los juegos de mundo abierto en general. Oye, y dato curioso de lo que habías mencionado, Nintendo también trató de sacar esta entrega de juegos para la GameCube, pero en palabras de uno de los desarrolladores de la GameCube y del juego, no fueron capaces. No fueron capaces por las limitaciones que tuvo la GameCube, que no son motivo de este juego, pero estaba planeado para salir originalmente en GameCube y en PlayStation 2, pero para GameCube nunca salió. Interesante eso porque el GameCube siempre se caracterizó por ser una consola que movía mucho, tenía mucha calidad gráfica, un hardware que en su momento era de punta. De hecho era una de las consolas que uno siempre ejemplificaba como para decir, mira, mira lo que hace, po, o mira este juego cómo lo corre, o mira la calidad gráfica, o mira el desarrollo de esto, y me sorprendió bastante. Y bueno, pasando ya después de lo que es el GTA Vice City, que es un juegazo, ya pasamos al papá de toda esta saga de juegos, ya al tope, al rey de reyes dentro de toda esta franquicia, que es el GTA San Andreas. Así es, po. Y es que, bueno, el GTA San Andreas transcurre en la ciudad ficticia de San Andreas, po, que, bueno, para los que no saben, es una ciudad basada en Los Ángeles y que a su vez San Andreas contiene otras tres ciudades, que son San Fierro, Los Santos y Las Venturas, basados en Los Ángeles, en San Francisco y en Las Vegas. Este juego, entre paréntesis, tiene el segundo mapa más grande de toda la saga de juegos del GTA, solo superado por el GTA V, que es el último juego de la saga. Y que ya Y hablaremos de él. exactamente. Y bueno, en este juego el personaje principal es el Carl Johnson, mejor conocido como CJ, el Atrapa cual el tren, regresa. CJ, consigue el tren. Yo creo que es una de las formas más populares en las que la gente conoce a CJ. Y bueno, CJ regresa a Los Santos después de estar varios años fuera por el asesinato de su madre. Su madre falleció y regresó a Los Santos. Y a medida que pasa el tiempo, va tratando de recuperar la confianza en sus familiares amigos en un ambiente de pandilleros y de drogas y de corrupción. Y así es como va avanzando en la historia, va conociendo nuevos personajes y se van produciendo los eventos del juego, po. El San Andreas, el juego, creo que si no me equivoco, es el juego de la saga GTA más exitoso y más conocido por esto mismo. Y donde también conocimos al conche su madre de Bismuth, po. Puta, la verdad es que, Colóquele un pito a esa palabra, por favor, señor editor. puta, la verdad es que San Andreas es un juego súper icónico. Ya es súper. Es sinónimo de nostalgia. Ya es sinónimo de PlayStation 2 también. Es como la referencia que uno tiene al hablar de esa consola. Es un juego que ya es un clásico, está considerado como uno de los mejores juegos. Como decís, tú tiene aspectos súper memorables, pero tampoco se ha salvado de controversia, porque este es uno de los juegos que más se recuerda por el tema de la libertad delictual que uno tenía, la libertad de poder literalmente hacer lo que uno quisiera, y mucho de esa libertad se vio cuestionada también por ciertas comunidades, ciertas clasificaciones políticas, y es un juego muy permisivo con todo lo que se puede hacer y al mismo tiempo con el tipo de NPCs que uno veía, pues, o sea, no vamos a olvidar a las señoritas con poca ropa y lo que uno podía hacer subiéndolas al Cadillac. Exactamente. Y como tú bien decías, este juego fue bastante criticado principalmente porque fue acusado de ser
racistas, sí, eso es la verdad. Sí, El GTA San Andreas fue el primer GTA que puso a un personaje de raza negra como protagonista, por afroamericano, lo por favor, que, afroamericano. bueno, a un afroamericano como protagonista, Sí, siempre y que políticamente correcto. exacto, ya, dejémoslo así. Y que un personaje como tal pudiese cometer los delitos que se permite en la saga de juegos de GTA fue bastante polémico en su tiempo. Pero eso no le restó importancia a lo que tú también decías de que es uno de los juegos mejor catalogados a nivel de la industria de los videojuegos. Por ejemplo, en Metacritics, que es una página bastante conocida y bastante, por Respetable, decirlo es así, respetable. respetable en cosa de puntuaciones, el GTA San Andreas tiene 95 puntos de 100. O sea, es considerado, bajo los estándares en los que está desarrollado, un juego casi perfecto, ya sea en jugabilidad, música, gráficos, y bueno, en todos los otros, y en la historia también. Que la historia del GTA San Andreas, para el que no la conozca, es una de las mejores historias de los juegos en general. Sí, la verdad es que ahí te doy toda la razón, siendo que yo no soy muy amigo de la saga. O sea, yo jugué varios títulos, los más conocidos obviamente, pero cuando ya completé este juego, la verdad es que quedé súper enviciado con la historia y con esos detalles. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a Big Smoke a comprar al restaurante, a mí me dio risa porque era como súper guatón, ¿cachai? Podía comprar un montón de cosas. Y con el tema del racismo, había unos detallitos, por ejemplo, había una escena en donde un tipo blanco, ya, un caucásico, abofeteaba a una NPC po, en la calle, a otra caucásica. Y si tú, por ejemplo, ya estaban los policías al frente y no hacían nada. Y si tú le pegabas, te ibas tú detenido. Entonces, como que no sé si eso será humor de los desarrolladores o fue un guiño tal vez a un tipo de pensamiento, no sé. Pero eran como pequeñas cositas que estaban ahí y eran, no sé, chistosas de ver en su momento. Uno como niño ve las cosas de otra manera, siempre de una manera más pendenciera. Entonces, era como un juego súper atrapante en ese sentido. Sí, la verdad es que esto es algo que se repite por lo menos en todas las primeras entregas de los GTA y que es bastante, como tú dices, gracioso de cierta forma porque los policías pareciera que solamente te siguen a ti, como que no Sí. hubiesen otros delitos, no hubiesen nada más que hacer. Es que A veces hay gente peleando igual en la estamos calle, nosotros somos el personaje principal, pues obviamente nos tienen que seguir siempre a nosotros. Toma, por ejemplo, claro, los Need for Speed, pues, o sea, no creo que seamos los únicos ladrones de auto dentro del mapa. obviamente, pero es por eso te digo que es algo que llama mucho la atención en estos juegos, considerando el nivel de mundo abierto que suponen estas entregas. Y así con el GTA San Andreas, pues, oye, Y tremendo título que yo creo que vamos a tener que dedicarle un capítulo entero a él, porque sí, la si verdad nos es ponemos a que hablar de lo que es el GTA San Andreas, de lo que es su historia, vamos a estar, yo creo, yo varias creo, horas hablando. la verdad es que se merece un capítulo porque la idea de este capítulo al menos es simplemente recorrer la saga. Pero yo me acuerdo, estaba acordándome de algo de que, al menos cuando chico, vi que la polémica que tuvo este juego fue por una escena más 18 que se podían ver ahí acerca del protagonista. Y yo me acuerdo que yo ya había visto, mira, y esa fue la mayor trifulca que tuvo el juego, ¿ya? Por unas escenas donde CJ salía haciendo el delicioso. Y yo me acuerdo que no era el primer juego que yo veía en donde pasaba esto, ya, porque esta escena, estas escenas que después tuvieron que esconder más adelante dentro del juego, porque el tema era eliminarlas, pero los desarrolladores y todo esto las escondieron, ya, los jugadores la podían encontrar después. Pero estas escenas me recordaban esa escena dentro del God of War 1 en el barco, donde tenéis que botar unos jarrones a punta de. a punta de. Ya. Entonces, y me recordaba eso porque tenía que llenar una barrita con CJ, po, que es como muy parecido a lo que pasaba con Kratos cuando estaba con estas dos eh, señoritas en el barco. Y esa fue Claro. una trifulca súper súper grande que tuvo este juego. Y ya pasando del GTA San Andreas, aquí caemos de lleno a lo que es el GTA 4, que en lo personal, ojo aquí, oreja acá, para mí pasó sin pena ni gloria. Ya no, a pesar de que sí tuvo un montón de revoluciones, de nuevas capacidades técnicas y todo, al menos para mí no fue el juego más jugado de la franquicia.
Sí, en parte concuerdo con eso, porque hay que comentar, decir que el GTA 4 salió el año 2008 y salió inicialmente para la Play 3 y la Xbox. Y en el año 2008 todavía estaba el apogeo o el boom de la Play 2. Era una consola que para ese entonces todo el mundo que no tenía aspiraba aún a tener, porque seguían saliendo títulos para esa consola y aparte que para esas alturas también era bastante económica, bastante accesible. También acá en Chile, bueno, sufrimos el problema de estar en Sudamérica y como se ha comentado con otros capítulos, teníamos también el boom de los ciber, donde uno podía ir a jugar a ciertas partes donde podías arrendar por un cierto tiempo una Play o una Xbox y jugar. Entonces la mayoría de estos sitios tenían PlayStation 2 y ese fue uno de los principales motivos, creo yo, por los que el GTA 4, como dice Alejandro, en realidad pasó bastante desapercibido, porque igual las versiones que salieron posteriores después de un tiempo para PC, sufrieron uno de los grandes problemas que tuvo esta entrega, que fue la optimización. Era un juego que le costaba mucho correr, por lo menos, por decirlo de alguna forma, en los computadores convencionales. Tenías que tener un computador con un procesador bastante avanzado, bastante, por decirlo, bueno, para que el juego anduviera bien. Sí, pues y esto es porque la cuarta entrega numérica, por así decirlo, nos entrega una ciudad mucho más detallada, pues, es mucho más fiel a lo que era el Nueva York real. Entonces había mucho que tirar, mucho que mover y no todos los computadores contaban con eso. Era difícil para un computador de entrada, que generalmente eran los que tenían los niños, para poder mover eso sin que fuese una consola dedicada. Efectivamente. Y es que la historia que igual nos intenta contar este juego, igual es considerada por muchos, ya sea críticos y jugadores de esta saga, como una de las mejores de todas. Porque para los que no lo saben, en esta entrega conducimos o manejamos a Nico Bell. Nico Bell creo que es el apellido. Nico Sí. Bellic, nunca supe cómo se pronunciaba. Bellic. Que sí, que era un veterano de guerra. Y en teoría iba a Estados Unidos a cumplir lo que es conocido como el sueño americano, pero a medida que avanza la historia y haciendo un poquitito de spoiler nomás, lo que él busca es Y otra cosa, es que se lo jodieron ahí. Ahí se lo jodieron al amigo cuando llegó. sí, po, El primo lo estafó. Se lo cagó. sí, po. Y bueno, lo que en realidad lo que él quería era encontrar a quien traicionó a su equipo en el ejército. Y entonces los giros que da la historia oh, son increíbles. Yo tuve la oportunidad de jugar este juego mucho tiempo después que salió, porque primero, bueno, yo tenía Play 2 y no tenía un computador que lo corriera de forma óptima. Así que cuando lo probé, no, me fascinó las entregas y creo que compite bastante cerca con el GTA San Andreas para ser la mejor entrega de la saga, por lo menos eso es mi opinión. Y aquí ya pasamos al campeón actual de la saga. Ya nos adentramos en el peso pesado de la última generación de esta franquicia, que se ha mantenido a pesar de su salida el año 2013. Y pasamos a hablar de GTA V. Para el desarrollo de la última entrega de la saga se empleó un equipo de 1.000 personas aproximadamente, entregando el título, como te digo, en el año 2013 para la PlayStation, y creo que salió un año después para las demás consolas. Y puta, este juego ha estado súper, súper vigente, incluso 9 años después de su salida. Sigue actualizándose, sigue porteándose a otras consolas de siguientes generaciones. Y el título nos pone a recorrer esta vez las calles de Los Ángeles y el sur de California. Este es un juego que, sinceramente, ya llevó el sandbox, la exploración de mundo abierto al siguiente nivel. Y sí, y es que retomando un poquito lo que tú decías, en este juego volvemos a la ciudad de Los Ángeles, pero bueno, hay que considerar que en el juego se llama Los Santos. Para el juego de Rockstar y de la saga GTA estamos hablando de Los Santos. Y también esto demuestra la conectividad que trae la saga de juegos de GTA. Y bueno, esta entrega fue una revolución en varios puntos, porque en primer lugar fue la primera entrega que nos trajo a tres protagonistas, aparte de que significó una revolución completa en lo que es visual, debido al gran aspecto
aspecto técnico en lo que significaba el mundo abierto, porque el mundo abierto de esta entrega superó en creces a todas las otras anteriores. Superó el mundo abierto que nos había presentado el mapa de GTA San Andreas, que era la entrega con el mapa, con el mundo abierto más grande de la saga de juegos hasta ese momento. Y aparte por esto mismo, le entregó a la comunidad gamer en general muchas formas de rejugar este juego. Yo por lo menos he probado muy pocas veces este juego. Lamentablemente no tengo ¿cómo decirlo? Las consolas adecuadas para jugarlo. Siempre lo he jugado con mis primos o a veces en casas de amigos. Pero la experiencia que uno tiene después de haber jugado los anteriores juegos de la franquicia queda en un nivel bastante alto, considerando la experiencia que uno tiene con las anteriores entregas. Si consideramos que uno ha jugado desde las entregas en 2D hasta el 3D del GTA V, ha demostrado una evolución bastante considerable en ese sentido. Concuerdo contigo en lo dicho y bueno, para ir cerrando el apartado de GTA V, como he mencionado en otros capítulos, el mundo abierto de GTA V se vio mucho más explotado por la comunidad que ha hecho roleo. El roleo sin duda ha potenciado esta habilidad de poder rejugar el juego de diversas formas. Y bueno, para ir cerrando este capítulo y tocando los últimos temas, ¿cómo ves la evolución tú de la franquicia? ¿Cómo crees que va a ir cambiando a lo que se viene? ¿Cómo crees tú que va a ser el futuro, por así decirlo? Desde nuestra humilde opinión, obviamente. Bueno, es innegable que la saga de juegos de GTA ha tenido una evolución considerable. Los que conocimos la saga, viendo lo que fue sus inicios, el 2D, pasando a ese 3D que era de personajes literalmente cuadrados, con diseños trapezoides y cosas así medio raras, narices en forma de pirámide, hasta lo que llegó a ser el GTA 4 y GTA 5 con una mejora gráfica increíble, incluso una de las mejores al tiempo de hoy. Por lo menos a mí me cuesta imaginarme cómo va a ser el futuro, al menos en el sentido gráfico, porque es difícil superar lo que ya es considerado por muchos como perfecto. Estamos claros que las tecnologías van avanzando cada vez más y más y se van abriendo nuevas posibilidades en lo que es gráfico y nuevas tecnologías en lo visual, pero tengo la esperanza y bueno, tengo entendido de que hasta en este momento se está desarrollando la próxima entrega de GTA, probablemente el GTA 6, porque no creo que sea algún spin-off. Va a tener estas nuevos adelantos y la verdad solo queda esperar, bastante ansioso. Creo que la saga ha tenido una evolución bastante buena en lo que consideramos lo que es el aspecto visual y bueno, también lo que es en el aspecto histórico, porque hay que considerar que las primeras entregas de GTA eran básicamente misiones de delinquir, pero con el paso del tiempo fueron mejorando, incluyendo historias muy profundas y con un desarrollo de personajes que la verdad compiten con algunas producciones cinematográficas, la verdad. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Bueno, de la franquicia, yo creo que va a seguir evolucionando para bien. Y mira, tú, bueno, ya explicaste la mayoría de las cosas y tocaste el tema de la sexta entrega. Yo creo que se ha retrasado el tema de la sexta entrega porque va a ser muy difícil superar a la quinta. Lo que ha hecho GTA V es dejar la vara muy alta, demasiado alta diría yo. Yo creo que Rockstar no va a querer entregar... Mira, hay dos caminos, o dos teorías que tengo yo. No va a querer entregar un producto de menor calidad o aún no quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que creo yo. Bueno, en la actualidad la comunidad y el lore del GTA es tremenda y ha crecido no solo con el lanzamiento de GTA V, por así decirlo, y su maravilloso apartado de multijugador. Ha crecido porque los fans se encargan de mantenerla viva, ¿ya? Ya tanto sea por esta iconicidad de los juegos antiguos o haciendo, bueno, el famoso roleo dentro de GTA V. Brinda muchas posibilidades este último apartado y yo creo que es una gran manera de poder vivir distintas experiencias dentro de un mismo juego. Y ahora te pregunto, ya, si tuvierais que mojarte, si tuvierais que arriesgarte, un top 3 dentro de la franquicia, a ver, ¿cuáles son los tres juegos que más recomendarías tú dentro de esta franquicia? Ya, mira, de menor a mayor, y tal vez me voy a ganar el odio de muchos de la comunidad, voy a dejar el GTA 4 en tercer lugar.
porque, bueno, el GTA 4, en una opinión personal, fue una revolución a lo que venían siendo los juegos de GTA. Llevó lo que es la historia dentro de los videojuegos a otro nivel, a otro estándar. Y la verdad es que fue un boom cuando salió, una revolución en lo que era gráfico y jugabilidad. Y hasta el día de hoy se mantiene bastante fresco en lo que es el apartado visual, sonoro, historia. Así que es un muy buen juego y yo lo recomiendo como uno de los top 3. Si tuviera que quedarme en un segundo lugar, aquí me van a pegar, yo creo. Pero voy a dejar el GTA San Andreas en segundo lugar. ¿Por qué? Porque el GTA San Andreas, yo creo que por decirlo así, le ha hecho mal el paso del tiempo. Si bien es un muy buen juego que tiene una amplia forma de jugabilidad, tiene una muy buena banda sonora, y tiene una de las mejores historias, dentro de la saga de juegos de lo que son los GTA, aparte del mapa, que el mapa es inmenso. Yo creo que le ha hecho muy mal el paso del tiempo. La historia que nos presenta el GTA San Andreas, perdón, es bastante conocida, dentro del lore de los jugadores de videojuegos actual, y no te sorprende, no sorprende como lo habría hecho en sus inicios, más que nada por eso. Y es por eso que le gana, o sea, yo creo que el puesto que voy a dejar en primer lugar, que es el GTA Vice City, le gana, según mi punto de vista, al GTA San Andreas, porque el GTA Vice City tiene unos giros de trama bastante interesantes, que si uno los analiza con su secuela, de la que no hablamos en esta entrega, pero que vamos a hablar posteriormente, que es el GTA Vice City Stories, se conectan muchos más puntos y le da mucho más profundidad a lo que es la historia. A veces hay que dejar de lado un poquito lo que es el apartado gráfico y lo que es el sonido para disfrutar de un buen videojuego. Y en ese sentido yo creo que el GTA Vice City supera al GTA San Andreas en lo que es la historia. Es un juego, claro, más corto, un poquito más limitado, pero que tiene, creo que yo, mejor historia. Ese es mi top 3. ¿Y tú, Ale? Mira, si yo tuviera que colocar, bueno, me voy a salvar un poco. Mi top no está en un orden específico, aunque coincidimos en un puesto. Yo en primer lugar, o dentro de este conteo, simplemente voy a colocar al GTA 1, al original. Ya, pero no de las versiones alternas o paralelas que salieron, no, el uno original, porque fue el que sentó las bases de toda esta franquicia. O sea, si no hubiese salido ese juego y no hubiese tenido un éxito mediano, no hubiésemos podido estar hablando todo este capítulo de esta cronología que hicimos. A pesar de que es un juego que para algunas consolas llegó con un rendimiento más bajo y una calidad gráfica un poco más reducida, fue un juego súper atrapante en su momento y que propició la salida de, bueno, 2, 3, 4, las side stories, todo lo que rodea a este lore y que ha formado una comunidad tan grande. En el segundo lugar de este pequeño top, voy a colocar al GTA San Andreas. En eso coincidimos, que es uno de los es el mejor juego de la franquicia, a mi parecer. Yo creo que es uno de los juegos más exitosos de la consola PlayStation igual. Y como les mencionaba con anterioridad, es sinónimo de nostalgia, es sinónimo de una consola que, bueno, fue la consola más exitosa de todos los tiempos hasta el día de hoy. Entonces se merece estar siempre en un top que aluda a la franquicia o aluda o alguna consola en donde se estén hablando de los juegos más icónicos. Y en el tercer lugar voy a colocar al parteaguas y al que abrió las puertas de todo esto que fue el GTA 3, que fue la revolución, el cambio, el punto y aparte dentro de esta franquicia que marcó el nuevo rumbo, marcó la nueva pauta, que era lo que se tenía que hacer y lo hizo de buena manera porque encaminó a toda la franquicia a un futuro que ha sido solo prometedor hasta el momento. Buena recomendación. Bueno, Ale, y nuestros queridos audioscuchas que llegaron hasta este punto, les queremos dar las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Portal Geek. Yo creo que quedamos debiendo muchas cosas, pero se van a Vaya que sí. venir en un próximo capítulo, porque, bueno, así adelantando un poquito, hay muchos entregas, perdón, spin-off que, ¿cómo decirlo de alguna forma? Se van hilando las historias entre todos estos GTA y tú vas entendiendo cómo desde el GTA 1 hasta el GTA 5 todas las historias están de alguna forma conectadas. Así que en un próximo capítulo vamos a analizar todo lo que es la historia y cómo fue la evolución de estos juegos. Así que Ale,
Gracias por acompañarnos, gracias por estar conmigo comentando en este capítulo. Gracias a ti, Marcelo, por estar nuevamente en este pequeño proyecto. Gracias a todos y a todas las que estuvieron acá escuchando este capítulo, recorriendo tal vez una entrega que se hayan viciado cuando niños o incluso hasta hoy. Y les recordamos, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como portal-geek-podcast y en YouTube como Portal Geek Podcast. A las personas, ¿cierto?, que nos están escuchando, que nos están oyendo, por favor, les pedimos encarecidamente que nos sigan, que se suscriban, porque eso nos ayudaría mucho en el posicionamiento. Con eso nos despedimos, que estén bien y hasta el próximo capítulo.